otro podcast más de Macro Connection. Yo soy Eric y estoy acá con Nico. Y como hacemos todos los sábados, si bien este no es un podcast más, hay que aclararlo siempre porque tenemos una persona en el medio, ahora lo vamos a presentar. Hoy te vamos a estar comentando y vamos a estar hablando con él, que ya se va a presentar en un segundo, sobre un hecho el año pasado que fue algo muy importante para lo que es si se quiere decir la carrera espacial argentina. Tuvo una hazaña. Sí, tuvo una hazaña. Y estamos hablando del lanzamiento del SAOCOM 1A. En realidad no solo el lanzamiento, sino todo el proceso del llevado a cabo de este satélite argentino. Nahuel Castelo, ingeniero aeronáutico, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que cuando Nico me comentó que estaba la posibilidad de que podías venir al programa, yo dije sí, porque es algo que no se le da mucha quizá importancia, que es algo que yo veo, que no pasó, sí, como sí, Argentina lanzó un satélite y desapareció. Hay mucho más trasfondo que todo esto. Hay mucho más trasfondo, hay todo un equipo que estuvo trabajando para llevar esto a cabo, que no es una pavada, porque no es una pavada lanzar una cosa de metal en el espacio, por más que parezca fácil. Ahora igual nos vas a estar contando un poquito más, pero bueno, si quieres presentarte, contanos un poco tu historia. Bueno, mi nombre es Nahuel Castelo, tengo 41 años, vivo en Aedo. Soy ingeniero aeronáutico, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional Aedo. Técnico aeronáutico, egresado de la Escuela de Educación Técnica número 4 hoy, anteriormente número 1 de Aedo, Jorge Newbery. Y bueno, ya hace 10 años que trabajo en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que es la Agencia Espacial Argentina, es el organismo gubernamental, digamos, que tiene la función de diseñar y desarrollar y llevar adelante el plan espacial argentino. A ver, para bajarlo un poco al nivel de la gente, o sea, se le podría decir que el CONAE, que es como la NASA, pero Argentina. La CONAE sería la NASA argentina, sí. Está bien, eso es porque a veces la gente de hecho pasa mucho, como dije antes, ¿no? Que no se le da la relevancia que se le tiene que dar, por ahí sale una noticia, entonces la gente dice, ¿y esto qué es? O sea, ¿qué es el SAOCOM? ¿Qué es esto? Entonces, a veces hay que explicarlo y está bueno a veces bajarlo al nivel de la gente, pero nos diste un poquito de background de dónde venís. Uh-huh. Contanos un poco ahora del SAOCOM, de lo que fue todo esto, un poquito. ¿Cómo fue todo el proceso? Y después vamos a ir especificando un poquito más. La CONAE, como te contás, es la Agencia Espacial Argentina y bueno, digamos, ha desarrollado a lo largo de su historia ha desarrollado y construido una serie de satélites de aplicación científica, la serie SAC, SAC-A, SAC-B, SAC-C y SAC-D, que fue lanzado en junio de 2011. Y el último proyecto, tiene otros proyectos en curso, otros satélites y también un lanzador, que es el proyecto en el que yo trabajé, es el proyecto SAOCON, el satélite argentino de observación con microondas. Son 2 satélites, el SAOCON 1A y el SAOCON 1B. Forman parte de una constelación de 6 satélites. Son 4 satélites italianos y 2 satélites argentinos. Los 4 satélites italianos ya están volando. El SAOCON 1A fue lanzado en octubre del año pasado, 2018, hace pocos meses, el 7 de octubre, desde la base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Vandenberg, en California, en la costa oeste. Planeamos lanzar el segundo, el satélite gemelo, que es el SAOCON 1B, son 2 satélites exactamente iguales, en el último trimestre de este año. Estos 2 satélites tienen una sola carga útil, es un radar de apertura sintética de banda L. Los 4 Cosmos Skymet, que son los italianos, son de otra banda, con otras características. Y bueno, esto es un poco lo que es el proyecto. Es un proyecto de muchos años, un proyecto muy complejo, lejos, creo yo, en mi opinión personal, el satélite más complejo que construyó la Argentina, mucho más complejo que los demás por su tamaño, porque tecnológicamente es muy desafiante. Es un satélite de 3 toneladas, peso de lanzamiento aproximadamente 3 toneladas. Estamos hablando de un satélite mucho más grande, digamos, en tamaño que el ARSAT y bueno, el doble de lo que fue el SAC-D, ¿no? Uh-huh. Una antena de 10 metros por 4 metros que se despliega en el espacio, muy compleja. Contextualizándolo un poco, podríamos decir que es el proyecto más ambicioso en lo que respecta al espacio que pudo hacer Argentina. No solamente en cuestión de funcionalidad, sino en cuestión de tamaño, que era lo que estabas comentándonos recién. Todos los anteriores, el SAC-A, C y D, a comparación de un humano, solamente el C y el D eran un poquitito más altos, pero el SAOCOM es impresionante, es una magnitud nunca antes vista de los satélites que lanzamos al espacio.
Así es, y digamos que el tamaño y el peso tienen una relación con la complejidad del proyecto, más allá de la función que el objetivo que tiene el satélite es un radar de banda L por la banda que tiene el tamaño de la antena, y hay pocos satélites en el mundo con esas características. Y la verdad que el satélite está funcionando perfectamente, estamos muy contentos. Una muy buena noticia. Está en la fase de commissioning, que es una fase donde se prueban todos los subsistemas del satélite. Son varios meses hasta que se chequean todos los subsistemas, subsistema por subsistema. Se hace la calibración interna del instrumento, la calibración externa del instrumento, y recién ahí, digamos que en los próximos meses ya pensamos, digamos, liberarlo a que empiece a tomar imágenes para que sean utilizadas, ¿no? Bueno, hay una pregunta que nos estuvieron haciendo bastante bueno, es curiosa en sí la pregunta. ¿Qué es la vida útil de un satélite, por ejemplo? No este solamente, sino en promedio. ¿Cuánto puede llegar a durar un satélite en el espacio? Depende del satélite, depende de la misión. Generalmente los satélites de órbita, los satélites de observación de la Tierra, que suelen ser de órbita baja, órbita LEO, se llama Low Earth Orbit, están diseñados para una duración de 5 años. Suelen durar más. Los satélites geoestacionarios, que son los satélites de telecomunicaciones, que digamos orbitan a una altura mucho más, 32.000 kilómetros aproximadamente, digamos se mueven con la misma velocidad angular que la Tierra, entonces uno los ve siempre en la misma posición, por eso se dice geoestacionarios, en realidad están girando, claro, pero están con una posición relativa con respecto a la Tierra, siempre la misma. Tienen esa vida. ¿Y con qué tiene que ver? ¿Por qué tienen esa vida útil? Tiene que ver con varias cosas, pero principalmente con el consumo de combustible. El satélite tiene un combustible que, digamos, tiene diferentes objetivos. El primero, después del lanzamiento, después que el lanzador te libera, al satélite hay que llevarlo a la órbita precisa donde va a operar, ¿no? Durante toda su vida. Ahí depende con qué grado de error te dejó el lanzador, que nosotros tuvimos la suerte que SpaceX nos dejó muy bien, mejor de lo que nosotros esperábamos, y consumimos mucho menos combustible del que habíamos estimado. Hay un porcentaje bastante importante de combustible, más o menos el 30, no tengo el número exacto, pero entre el 15%, todo, entre el 15 y el 30%, que lo tenés destinado para eso. Y después un porcentaje que se guarda para lo que se llama de orbit. Cuando termina la misión, el satélite, que en el caso de un satélite de órbita baja, digamos, se le hace una reentrada controlada para que se queme la atmósfera. En mucho tiempo tardan en hacer esa reentrada, no es que se lo hace caer. Y ahí hay un consumo de combustible. El resto del combustible es para corregir órbita, porque el satélite a lo largo de su vida va perdiendo altura, hay que corregir órbitas, hacer maniobras, y ahí tiene una que se llaman thrusters, unas toberas. El SAOCOM tiene 10 toberas duales para operar, y hay consumo de combustible. El otro factor que tiene que ver con la vida del satélite es la degradación de muchas de sus superficies externas que están relacionadas con el control térmico, que es básicamente donde yo trabajé en el proyecto. Las pinturas, las mantas térmicas, con la acción de la radiación ultravioleta, con partículas con cargas eléctricas que están en el cinturón de Van Allen, el cinturón magnético de la Tierra, el oxígeno atómico en órbita baja principalmente, van degradando las superficies del satélite. Y bueno, también la batería tiene una vida útil. Bueno, esos son los principales factores. Seguramente haya más, ¿no? Pero esos son los que más se mencionan. Hay una cosa que nos quedó en el tintero de la primera charla que diste en la Facultad de Aedo, que era justamente de la parte térmica, que era de lo que te estabas encargando. ¿Cuáles considerás vos que fueron las mayores dificultades para poder ponerlo en órbita en lo que respecta al factor térmico? Bueno, mira, primero, para poner un poco en contexto, una misión satelital o una misión espacial es un sistema. El satélite o el spacecraft es un sistema. Ese sistema está compuesto por varios subsistemas. Uno de los más, digamos, que está emblemático, siempre presente, es el de control térmico. También está el de propulsión, estructuras y mecanismos. Hay potencia. Su sistema de control térmico tiene la función de asegurar que durante toda la vida útil, todos los mecanismos, cajas de electrónica, todas las partes del satélite estén dentro de determinados rangos de temperatura. Hay rangos de temperatura dentro de los cuales la electrónica puede sobrevivir. Por ejemplo, un rango típico de una electrónica de los 30 grados bajo cero hasta los 40 grados. Y hay operar.
ese es el rango donde puede operar, y después un rango un poco más amplio donde no puede operar pero sí puede sobrevivir, que le llamamos rango no operativo o survival en inglés, que por ejemplo para una electrónica desde los menos 40 grados hasta los 80, o depende de la electrónica, puede ser un poco más bajo o más alto. Entonces es necesario hacer para un vehículo espacial, ya sea un satélite o un vehículo que transporte personas, un diseño térmico que asegure que la nave va a estar dentro de todas esas partes, dentro de los rangos de temperatura, digamos, que se buscan. En el caso mío estuve encargado del diseño térmico, de toda la ingeniería, el diseño térmico de la antena SAR. El satélite SAOCOM tiene una carga útil que es el instrumento SAR. Ese instrumento SAR está compuesto por 3 subsistemas, digamos, a grosso modo. La antena SAR es el más visible de ellos, porque es la parte activa, es el radar en sí. Después está el instrumento SAR, la electrónica central. La electrónica central no es una caja, es una serie de unidades que están dentro de la plataforma de servicio del satélite, que es el cuerpo del satélite, que digamos es la encargada principalmente de generar el pulso de radiofrecuencia, que llega a la antena y que después es transmitido a la radiado a la Tierra. Y en la otra parte, el otro subsistema grande, importante, digamos, del instrumento, el DDL, el Data Downlink, que es el responsable de bajar los datos que adquirió el radar, bajarlos a la estación terrena. Eso lo hace a través de una antena banda X, que está en la parte de atrás del satélite. Son 2 antenas, una es redundante de la otra. La antena banda X es para el subsistema de Data Downlink, de bajada de datos. La banda L es el radar. Y después tiene también 4 antenas banda S que los usa para telecomandos, telemetría. Es con la que se comunica con la estación terrena, donde los operadores del centro de operación de control, que está en Córdoba, en el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la CONAE, le envían, digamos, los comandos al satélite para hacer las maniobras o decirle las adquisiciones o cuándo, dónde tiene que tomar las imágenes. Eso lo hace a través de banda S. Tiene 4 antenas banda S, 2 Zenit que apuntan hacia el espacio exterior, y las 2 Nadir, que son las que usan permanentemente, que apuntan hacia la Tierra. Se usa solamente una, la segunda es la redundancia de la primera. Buenísimo. ¿Cuánta gente trabajó en el SAOCOM? A ojo. O si sabes el número exacto. ¿Cuánta gente fue partícipe de todo esto? Y no, el número exacto no, ahora no te lo puedo decir. Pero más de 1000 personas. Más de 1000 O sea, personas. la CONAE, digamos, fue la que generó el proyecto, la que lo gestionó, pero el proyecto tuvo un contratista principal que fue INVAP, y también la Comisión Nacional de Energía Atómica fue la que hizo el diseño de la estructura y mecanismo de todo el radar, de toda la antena SAR. Digamos, es una creación de ellos. Y también la empresa AVENG, Sociedad Anónima, que trabajó con nosotros en todo lo que es la integración y ensayos de la antena SAR. Y bueno, ahí también yo estuve muy involucrado con toda la parte, toda la producción de la antena, toda la parte de integración y ensayos térmicos, de integración de hardware térmico y ensayos de termovacío. Fue un trabajo en conjunto bastante interesante de la CONAE con otras agencias aeroespaciales, si mal no tengo entendido, porque bueno, hay ciertas cosas de prueba que se tienen que realizar bajo ciertas circunstancias que no pueden ser dadas en nuestro país. ¿Es así? Mira, en realidad los proyectos espaciales son proyectos muy costosos, entonces se suele buscar socios en los proyectos. Este es un proyecto que está asociado con la ASI, la Agencia Espacial Italiana. Ellos, digamos, hay una contribución en el proyecto y nosotros hay una cooperación. Pero lo que te referís vos a las pruebas, no, el satélite se construyó íntegramente en el país. La antena SAR se integró en el laboratorio de ensayos, de integración de ensayos en Córdoba. El satélite se testeó en el SEATSA, en Bariloche, y yo nombré a la CENEA, a BEN, a INVAP. Trabajaron muchísimas empresas más de Córdoba, STI, DTA, universidades. La Universidad Nacional de La Plata trabajó muchísimo con nosotros, principalmente con lo que me tocó, digamos, hacer a mí, que es diseño térmico de la antena SAR. Trabajamos con la Universidad Nacional de La Plata muchísimo, con la integración de todas las mantas térmicas, que esta antena tiene muchísimas mantas térmicas, tiene 420 mantas térmicas aproximadamente, una cantidad muy importante.
ese fue uno, digamos, yendo a tu pregunta Sí. anterior, uno de los, digamos, desafíos a resolver, la producción de todas esas mantas térmicas que lo produjo una universidad. Y le integraron chicos de la universidad, algunos graduados, ingenieros y otros becarios. Hicieron un trabajo excelente. Y bueno, la ingeniería también tuvo un trabajo, digamos, muy largo, y uno de los pocos trabajos que se hizo afuera en el exterior, porque se hicieron otros seguramente. El proyecto es un proyecto muy grande. Sí. Yo trabajé en el área térmica, de la que tengo mucha visibilidad. El resto seguramente hay gente en el proyecto que puede dar más detalles que yo. Pero en el caso mío me tocó hacer la experiencia en Europa. Trabajé en Alemania 3 meses, en el año 2014, en un ensayo en un simulador solar, donde llevamos un panel del radar de apertura sintética, no modelo de vuelo, sino un modelo dummy térmico, o sea que emulaba las características térmicas del radar, para ensayarlo en este simulador solar y obtener información para ajustar nuestros modelos matemáticos. Este simulador solar es una cámara de unos 10 metros de profundidad, 7 metros de diámetro, donde todas sus paredes son unas camisas que se llenan con nitrógeno líquido, están pintadas de negro con una pintura de uso aeroespacial de alta emisividad, y tiene unas 7 lámparas abajo de la cámara que iluminan un espejo grande, un colimador, que digamos homogeniza el rayo de esas 7 lámparas e ilumina el dispositivo que vos querés testear. Ese dispositivo que vos querés testear está sujeto a un motion system, un sistema de movimiento que lo mueve en elevación y en azimut, al igual que se mueve un satélite. Entonces vos calculás, trabajé con gente que trabaja en el área de órbitas, en el cálculo del movimiento satélite en órbita, para ver cómo lo hacíamos mover dentro del simulador solar, Claro. para simular el movimiento en órbita. También tiene unas puertas que se cierran y se abren para simular el eclipse, porque en una determinada fecha en órbita, el satélite tiene una porción de la órbita que está en eclipse. En esta fecha estamos en fase de eclipse, entre 21 de diciembre es la fecha, digamos, de máxima duración del eclipse, 20 minutos. Y bueno, y por supuesto esas 7 lámparas tienen, en el caso de, nosotros lo hicimos en la empresa IABG en Alemania, tienen un espectro muy similar al Sol, ¿no? Es una de las preguntas que nos habían enviado a nuestro inbox, que era justamente bajo qué condiciones se testean estas cosas, si son una simple simulación por computadora o hay un trabajo de trasfondo mucho más profundo, que bueno, es justamente lo que nos estás comentando ahora mismo. Claro, porque me imagino que obviamente al estar en el espacio y todas las inclemencias que eso trae, tiene que traer pruebas antes, ¿no? Tenemos que probar eso que vamos a mandar al espacio, que va a estar en un ambiente en el cual nosotros no es que habituamos, y entonces tenemos que simularlo acá para ver, bueno, estamos mandando esto, pero ¿va a funcionar? ¿Va a durar? Bueno, mira, sí, es tal cual como ustedes lo dicen. En lo que es la ingeniería, se trabaja lo que se llama un proceso de B&B, verificación por ensayo y validación por análisis. Se hace un ensayo, o sea, se diseña en la computadora con software de elementos finitos o diferencias finitas, tanto el área estructural como térmica, y después esos diseños hay que verificarlos en un ensayo. Algunos problemas estructurales suelen, porque los software están muy, digamos, desarrollados en ese sentido. Algunas, no todo se ensaya, pero la mayoría se ensaya. Entonces este ensayo que usted le estaba comentando, que hicimos en Alemania, formaba parte del plan de verificación y validación del diseño térmico de la antena SAR, que tenía 3 fases, era la segunda fase. La primera se hizo con un ensayo en nuestras facilidades, en el Laboratorio de Integración de Ensayos de Córdoba, y la última en las facilidades de SEACHA, que están al lado del INVAP, en Bariloche. Y después, lo que es el modelo de vuelo, el satélite, por supuesto, es sometido a todo tipo de pruebas funcionales eléctricas y ambientales. Ambientales se lo vibra para verificar que las vibraciones que va a tener cuando esté en la base de lanzamiento, en la cofia del lanzador, que principalmente se producen por el sonido de los gases de escape de los motores del lanzador, no afecten a la carga útil, que es el satélite. Se le hace un ensayo acústico también para simular todas esas, digamos, cargas acústicas, que cuando el satélite tiene grandes superficies y livianas es sensible a ese tipo de cargas. Y después vienen
Otro tipo de ensayos como compatibilidad electromagnética, donde se prueba la compatibilidad de todas estas diferentes antenas que les contaba antes a ustedes. Susceptibilidad radial, se prueba qué tan susceptible es el satélite cuando se lo radia con alguna antena externa, se mide el patrón de radiación de la antena, eso es en una sala anecoica. Y el último es el ensayo de termovacío, que en el caso del SAOCOM lo hicimos primero, pero suele ser a lo último, donde se ensaya el satélite en una cámara como la que les contaba antes, sin la acción de estas lámparas, pero sí de termovacío, porque una cosa que no te comenté que se lleva a una presión de alto vacío, de 1,33 por 10 a la menos 5 milibares, para simular las condiciones de vacío. En esas condiciones de vacío se hace una serie de pruebas. Básicamente se hace degasar todos, digamos, residuos que puedan haber quedado de la fase de integración del satélite, se mide la contaminación, se cicla el satélite para someterlo a las temperaturas máximas y mínimas que va a esperar en vuelo, y se prueba todo su sistema de control térmico, y finalmente se hacen pruebas funcionales a máxima temperatura, a mínima temperatura en vacío. Digamos, para resumírselos, ¿no? Un ensayo de termovacío puede durar 10 a 20 días, se trabaja a triple turno, digamos, es muy demandante ese ensayo logísticamente por la cantidad de gente, porque tenés muchos equipos de gente trabajando en ese ensayo. Para que se den una idea, mínimamente 2 personas operando la cámara, operando el satélite no menos de 4 o 5 personas, también un equipo de calidad, hay un equipo de ingenieros térmicos, y todo eso multiplíquenlo por 3, porque es triple turno. Y bueno, sí, es mucha. Es un poco para resumirlo, pero se prueba absolutamente todo, y nosotros estamos viendo en el satélite un poco el reflejo de ese, creo yo, un poco el reflejo de todo ese trabajo. Se está viendo, ¿no? Porque está andando muy bien. En cuestiones térmicas, lo peor que le podría llegar a pasar a un satélite, al SAOCOM, ya que estamos, ¿qué podría llegar a ser? Bueno, ojalá no pase nada de eso, ¿no? Sí, Estoy seguro que no va a pasar, porque hace unas... No, ya hace pocas semanas después del lanzamiento, dentro de esta fase que les comentaba, que es la fase de commissioning, está el commissioning del subsistema térmico, y ahí probamos lo que son los aspectos térmicos de la antena SAR. Y la verdad que nosotros diseñamos con un margen de error de más o menos 10 grados. Aunque parezca mucho, eso no es tanto. O sea, si la electrónica puede soportar hasta 40 grados, diseñamos para que nuestra computadora no dé más de 30 grados la máxima temperatura. Tenemos que volar con 10 grados de margen. Bueno, cuando probamos el satélite en órbita, pusimos a disiparlo por 24 horas en forma continua. No a la máxima disipación, sino un modo de disipación menor, porque 24 horas continua no está diseñado para hacer ese trabajo. Y simulamos en nuestra computadora esa operación. Eso se llama balance térmico. Se deja disipando una cantidad de tiempo hasta que llega a una condición de equilibrio. Y se comparan los valores de los 140 MTR, módulo de transmisión-recepción que tiene la antena SAR. Y nos encontramos con yo esperaba encontrar errores, por supuesto menores a los 10 grados, para estar seguro que cumplíamos con el diseño. Y nos encontramos con la sorpresa que teníamos el 82% del modelo, el 82% de los 140 MTR, con errores inferiores a los 2 grados. El error de la cadena de medición, o sea, del sensor de temperatura y toda la cadena, es de más o menos 2 grados. O sea que si teníamos un error menor a eso, estamos dentro del error de la propia cadena, o sea que prácticamente cero. Una cosa que la verdad estábamos súper contentos. En CONEAI y con la gente de La Plata, estoy hablando de la antena SAR, ¿no? Porque el diseño térmico de lo que es la plataforma de servicio estuvo a cargo del INVAP. Y bueno, yendo a tu pregunta, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que cuando la antena disipe, a final de vida, cuando la pintura de la antena esté degradada, la temperatura de los MTR, por ejemplo, pase su temperatura máxima y haya que limitar la adquisición del satélite por aspectos térmicos. No tengo duda de que eso no va a suceder después de ver los resultados del commissioning de su sistema térmico. Bueno, una noticia bastante prometedora. La verdad que ojalá que no le pase nada y que dure lo que tenga que durar en órbita. Esperemos. Sí, esperemos. ¿Te parece, Nico, si hacemos una pequeña, muy breve pausa y enseguida volvemos con más? Macro Conector. Seguimos después de esta pequeña, muy breve pausa. Y ahora vamos a dar un poquito un giro en lo que es la charla con Nahuel, porque estuvimos hablando bastante del satélite, bastante de la parte técnica, pero
hay como como él muchas personas que trabajaron, pero bueno, él está acá. Y preguntarte un poco como personalmente, ¿no? Como, ¿qué fue todo esto? Primero, en experiencia, obviamente, que no es pavada, porque decir, no, yo me lancé un satélite espacial. Ah, mirá vos, yo no sé, yo tengo una panchería. ¿Entendés? O sea, te da un poquito de orgullo decir eso. Pero Lo primero que se nos viene a la mente es, ¿cómo es una jornada de trabajo? Claro, ¿Cuánto dura una jornada de trabajo? Y depende del momento del proyecto o jornadas de trabajo. El proyecto tuvo diferentes fases. Al principio trabajamos acá en Buenos Aires, en las oficinas de CONAE, una jornada laboral normal, pero bueno, cuando el satélite, pero esto pasa con todos los proyectos de este tipo, entra en fase de calificación, donde se empiezan a construir los modelos, y en fase de producción, bueno, ahí se viaja mucho. Yo creo que me tocó en los últimos 2 años volar, haber subido 150 veces a un avión en los últimos 2 años. Y bueno, hay que viajar mucho a las facilidades en Córdoba, a las facilidades en Bariloche, Estados Unidos, bueno, Alemania. Y bueno, hay épocas que las jornadas son muy largas. Una de las preguntas que, no sé, para mí la estabas por hacer, así que te dejo la voz. mira, cuando vos decís viajé a, obviamente decís Bariloche porque distribuidos en el país para hacer un poquito de ubicación geográfica. ¿Cómo tenemos? En Buenos Aires, que está, en Córdoba mencionaste, y Bariloche. ¿Qué tenemos más o menos a ojo? En Buenos Aires, bueno, está la CONAE, la sede administrativa de la CONAE. Yo presto servicios en Buenos Aires, acá cerca en Paseo Colón. Y bueno, está la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde se hizo la estructura de la antena SAR, los mecanismos. Está la Universidad de La Plata, donde se fabricaron las mantas térmicas. Pero digamos, facilidades de integración y ensayos donde se produjeron la mayor cantidad de las cosas. Tenemos centralizado en Córdoba el Laboratorio de Integración y Ensayos de la CONAE, donde también está la estación terrena, donde se opera el satélite. Ahí es donde se produjo la antena SAR. Y después tenemos en Bariloche el INVAP y el CH. Y bueno, en Córdoba, donde está la gente de BEN, digamos, que fue la responsable de que es mucha gente, hicieron también un trabajo excelente, BEN, con la integración y ensayo de la antena SAR. Pero sí, está un poco repartido, digamos, en Córdoba y Bariloche, digamos. Y bueno, y en Estados Unidos obviamente caíste en SpaceX, yo supongo que... ¿cómo es el tema? ¿Cómo llegan a Argentina, en la CONAE, mejor dicho, a decirle a SpaceX, te vamos a usar? Porque aparte, si no, mal recuerdo, SpaceX también como que cumplió un hito cuando se lanzó el sábado, como yo me acuerdo si fue, porque estaban usando el cohete del Falcon 9, ¿puede ser? Falcon 9, sí. Y no sé si era la tercera vez que lo estaba reutilizando o algo, o que aterrizó en tierra, sí. Que también fue un hito para ellos. O sea, Sí. a mí me causaba gracia porque cuando yo vi el lanzamiento en vivo de SpaceX, más allá de que dije, perfecto, todo bien, había salido todo bien, el satélite habían hecho ya estaba en el espacio, y a su vez el tipo que estaba haciendo el vivo de SpaceX dice, y también es un hito para nosotros porque, y dije, y era, creo que habían aterrizado por primera vez en tierra y no estaban usando la plataforma marítima que usan ellos para aterrizar el cohete. Entonces también es algo que es interesante porque para nosotros fue un hito y para ellos también. Entonces fue como que se alinearon. Pero ¿cómo llega la CONAE a decirle a SpaceX, che, nos lanzás el satélite? Y la CONAE firma un contrato con SpaceX para que lance el Falcon 1A y el 1B. Creo que antes inclusive que yo empiece a trabajar en CONAE, fue uno de los primeros contratos que hizo con SpaceX. ¿Qué hizo SpaceX para el Falcon 9? Si bien tengo entendido, se firmó en el 2009, hace 10 años atrás. Hace 10 años. Fue justo cuando yo empecé a trabajar en el año 2009. Antes de eso hubo varios cambios de lanzador. Bueno, que también cambiar el lanzador te cambia mucho la ingeniería, porque te cambian las cargas que te transmite el lanzador del satélite, te influye en el diseño estructural, te influye mucho. Entonces es importante definir el lanzador. Bueno, nosotros fuimos a SpaceX porque la CONAE ya venía con un contrato firmado con SpaceX. Ese era nuestro lanzador, el Falcon 9. Y lo que vos decís es cierto, fue la primera vez. Ellos reutilizan la primera etapa, la reutilizan, la aterrizan y la reutilizan. O sea, no cae al mar con paracaídas. En algún momento baja arriba de Mach 4.500 y pico de kilómetros por hora. Cuando entra a los 11 kilómetros, si no me acuerdo mal, pero están en esos valores.
y ellos la aterrizan y después se reutiliza. La primera vez que aterrizaron en la primera etapa, y que fue una etapa que ya estaba, digamos, venía de otra misión, pero fue la primera vez que la aterrizaron, fue la de Saucon 1A en Vandenberg. Y por eso esa noche estuvo Elon allá. Bueno, es bastante recurrente hablar de él en este programa. Sí, Más que nada que... yo, o sea, un poco como que lo amo a ese señor, porque el tipo es... Él trajo y bajó, no bajó el nivel, pero trajo a gente que antes nunca, o sea, y mismo en el mundo de la tecnología, nunca antes se hubiese ocurrido que la gente que habla de tecnología hable de autos, hable del espacio, hable de todas las cosas que hace él. De gorras y lanzallamas. De Gordon, exactamente. Y yo por eso lo aprecio un montón por todo lo que hace y cómo la gente lo quiere por eso, ¿no? Porque está cambiando el mundo, porque el tipo tiene tiene esa premisa siempre ahí guardada de decir yo quiero cambiar el mundo, o sea, más allá de lo que estoy haciendo y que soy recopado, pues ya es recopado. Hace lo que no hace nadie. Hace lo que no hace nadie. Y creo que yo lo aprecio por lo menos por eso y creo que es increíble, mismo cuando el concepto. La gente de NASA no creía que ellos fueran a hacer eso. Ahí tenés. Me lo han comentado y ellos lo hicieron, ¿no? Es una cuestión de que, y es lo que dice Nico, acá siempre lo traemos porque bueno, siempre hay noticias de él, es un tipo que la verdad atrae bastante a los medios, y por suerte tratamos siempre las noticias y lo que decimos de él tiende a ser bueno, ¿no? Y vos que tuviste la oportunidad de conocerlo, podés decir que, por lo menos si lo conociste poco tiempo, pero podés decir que es una buena persona. Sí, fue una cosa muy, muy especial, muy loca, la verdad que no esperábamos eso. Nos habían comentado que por ahí iba, pues normalmente él no va a los lanzamientos. Pero bueno, la verdad que el momento, el día del lanzamiento, que no se los comenté, eso fue una cosa, digamos, una experiencia única, una emoción. Justamente eso te estábamos por preguntar. 7 años en una tecnicatura, 5 años en una carrera universitaria, 10 años trabajando para la CONAE, y ese día, ¿qué fue lo que sentiste? Y ese día fueron muchísimos nervios. Mis compañeros y yo éramos poquitos dentro de la sala de control del lado de CONAE, después había mucha gente de INVAP, pero estaban dentro de la sala, unos nervios terribles, una ansiedad, pero mezclada con alegría, porque ya concluíamos un proyecto un montón de años, y llega el momento, y bueno, escuchar la cuenta regresiva, yo después de los 30 segundos me saqué el handy, miré una pantalla que estaba acá, estábamos todos... uno se rascaba la cabeza, no sabíamos cada uno qué hacer y bueno, me dijeron antes, no te vas a acordar de la cuenta regresiva, es verdad, no me la acuerdo, el 3, 2, 1, ignition and lift off, no me lo acuerdo. Pero bueno, fueron unos nervios terribles y después que lanzó, habíamos arreglado que salíamos a verlo afuera, entonces sale, estuvimos mirando toda la telemetría del satélite, por supuesto todo el trabajo que teníamos que hacer nosotros ahí. Pero bueno, una vez que ya corta umbilical y sale, ya hay perdida conexión con el satélite, hasta que se abre la cofia, libera el lanzador del satélite y se enciende el transmisor de banda S, y recién ahí se lo vuelve a ver. Pero solamente durante el lanzamiento y telemetría del lanzador. Entonces salimos afuera, vimos todo el lanzamiento, entramos de vuelta, esperamos que nos digan de Córdoba que ahí fue una emoción terrible también en los chicos que estuvieron en Córdoba. También me imagino cuando de golpe en las pantallas se les iluminó todo y vieron toda la telemetría del satélite cuando pasó por Tahití, cuando pasó por Malindi. Y bueno, ahí nos dijeron, porque estábamos comunicados con Córdoba, con los handy por un voice loop, y también obviamente todo entre nosotros y con la gente de SpaceX que estaba en otra sala donde operaban el cohete, que yo creo que él estaba ahí. Y bueno, ahí nos avisaron que se habían desplegado los paneles solares y demás. Bueno, ya una vez que estaba todo eso hecho, había que esperar que pase por la siguiente estación terrenal. Entonces, esto ya de la emoción no me lo acuerdo si fue antes o después, pero salimos y fuimos a brindar, a festejar con todos los chicos de INVAP, con todo el equipo que estaba allá de la campaña. Y bueno, en un momento eso se abre una puerta de esta sala que está al lado, donde hay más de 30 asientos con handy, voice loop, puestos de trabajo, y sale Elon. Y entonces uno de mis compañeros dice, pero ese es Elon. Ese es Elon, y nadie le decía que se saque una foto con nosotros. Y bueno, entonces ahí le alcanzamos un celular, si se puede tomar una foto con nosotros. Dijo, por supuesto, o por cuestiones de seguridad dijeron con el celular de ustedes no. Sacaron una foto ellos, que después pasó unos controles y nos las mandaron para que prensa la pueda publicar.
Y bueno, las palabras que me acuerdo que cruzamos con él fue: disfruten de esto es una de las cosas lindas que tiene la vida. Bien. Bueno, un tipazo. Así que la verdad que sí, fue una emoción terrible y personalmente fue un sacrificio muy grande, no solo mío, digamos, bueno, todos mis compañeros, por supuesto, esto trabajado muchísima gente, sino también la familia de uno que lo acompaña, ¿no? En todos estos viajes, todas estas jornadas. En el caso mío, mi mujer Elizabeth, que yo tengo una nena de 5 años, y bueno, ella hizo su parte, ¿no? Y siempre me acompañó, me ayudó, y bueno, ella fue importantísima. Es muy complicado balancear en este caso. Para que yo pudiera, digamos, a hacer este trabajo, y sí, es complicado. Es complicado, pero bueno, tiene, como les decía, sus etapas. Pero bueno, ahora el Saocon 1B esperamos, por lo menos espero yo, que creo que va a ser mucho más fácil, porque es muchísimo más fácil, porque es un satélite gemelo. Y bueno, en el primero, por supuesto, el primer trabajo que haces es donde se presentan todos los inconvenientes. Y bueno, en eso ya está todo resuelto. Lo otro que nos llevó muchísimo trabajo también fue armar todas las facilidades con las que produjimos la antena SAR en Córdoba, ¿no? Eso nos llevó muchísimo trabajo y por eso muchos viajes. Porque la CONAE, digamos, no tenía las facilidades tenía facilidades, laboratorio de integración de ensayos, pero había, digamos, que ampliarlas, claro, para producir la antena. Y bueno, se hizo todo ese trabajo también en el propio proyecto, entonces eso también insumió de mucho esfuerzo y dedicación de todos, ¿no? Bueno, ¿Qué más podemos decir? La verdad que ya estamos casi al borde de terminar el programa, del podcast. Primero agradecerte que hayas venido acá y te hayas sentado y que nos hayas explicado un poco de todo y contado un poco de todo lo que fue esta travesía, larga travesía, pero que rindió sus frutos, no solo a nivel técnico, no solo a nivel, porque quieras o no, ustedes fueron son parte de la historia argentina ahora, porque cuando se hable de la historia de la carrera espacial argentina, van a estar ustedes ahí, se van a estar las fotitos de ustedes con él. Eso es lo que la gente, creo que hay que hacer un poco más de hincapié, eso es verdad. Lo decías en el corte, que la gente quizá no le da mucha bola, estaría bueno que se le dé, que los chicos tengan un poco más de interacción, pero bueno, eso es otro tema. Gracias por venir, gracias por... Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Tener a una persona de este calibre sentada acá con nosotros. Bueno, a ver, nosotros nos mandamos satélites al espacio. Claro. Hay muchísimos ingenieros en la Argentina, la verdad, que toda la gente de la CONAE, de BEN, de CENEA, de la Universidad de La Plata, del INVAP, hay muchísimas. Yo tuve la suerte de trabajar con gente con muchísimo talento, de la que pude aprender muchísimas cosas. Pero la verdad que acá en la Argentina está, digamos, la materia gris para hacer todo esto, y las ganas. Este trabajo es muy motivante, ¿no? Quedó comprobado. Exactamente, quedó comprobado. Así que bueno, gracias de vuelta por haber venido. Nosotros podemos decir que nos despedimos hasta el sábado que viene con otro podcast más de Macroconexión. Bueno, muchas gracias.